vamos a hablar de qué pasa después de la muerte, para dónde vamos. Bueno, yo creo que es importante anotar que el judaísmo habla de para dónde vamos cuando morimos, y el catolicismo también nos dice para dónde vamos. ¿Qué nos dice la doctrina al respecto? Tema es un tema bastante trascendental, de pronto requeriría de muchos capítulos, eh, y la doctrina le da esa importancia. Inclusive en el libro de los Espíritus empezamos, una vez se define en el capítulo 1 todos los conceptos fundamentales sobre los que se va a trabajar, la terminología y todo esto. El primer capítulo es sobre la creación precisamente del hombre, dónde empieza dónde nacemos realmente. Científicamente se habla del embrión y se habla de esa discusión de en qué momento hay vida. Por su parte, el espiritismo habla de que ya existimos con anterioridad. O sea, empezamos, cuando llegamos a la parte física es simplemente un proceso y no es el comienzo de nuestra vida, porque nosotros somos básicamente espirituales y ya venimos con una existencia espiritual, del mundo espiritual de donde somos, a una encarnación. Entonces, pienso que es importante aclarar, el espiritismo le da ese concepto fundamental, como caracteriza a Kardec, siempre muy académico, con definición de los elementos básicos. Y lo siguiente es el regreso. Podría ser el capítulo final, pero no es el capítulo final, es el tercer capítulo del libro de los espíritus. Entonces, de una vez se va a preguntar qué hay después de la muerte, qué pasa cuando regresamos al mundo espiritual. Entonces, fundamental, se nota que es fundamental, un concepto importante. Pienso que también es uno de los grandes enigmas de la vida o de la humanidad, dónde vamos, qué pasa después de la muerte. Mi papá decía que porque nadie ha regresado allá a contarnos cómo es, ¿sí? Y, pero en el fondo de pronto desconocía lo que sí tenemos hoy en día. Tenemos todas las preguntas resueltas en el libro de los espíritus. Kardec se dedicó tan especialmente a esto, que escribió un libro que es El cielo y el infierno, y habla como para detallar todavía más. Y uno de los libros, creo que fue uno de los libros últimos que terminó de retocar antes de desencarnar, por la importancia que tiene. Y por esto que tú mencionabas, cómo las religiones nos han trabajado con el miedo, si lo que nos mueve es el miedo al fuego eterno, donde nos van a lanzar si hacemos cosas malas acá. Y nos muestra a un Dios castigador, a un Dios que nos castiga al fuego eterno, con dolor, con sufrimiento, con torturas, que no coincide con el Dios que muchos de nosotros concebimos, ¿cierto? Nosotros concebimos un Dios de amor y no un Dios que tortura a su creación, ¿no? Que somos nosotros. Entonces, definitivamente algo bien importante, Esteban, un tema para ahondar mucho, que tiene muchas aristas, pero que, bueno, aquí estamos aquí para conversarlo hoy en esta mañana. Así es, y yo creo que es importante aclarar, en la doctrina espírita decimos mucho, cada caso es un caso, y yo creo que es pertinente y es importante el que entendamos todos los seres humanos y todos los espíritus o almas, llevamos un pasado de decisiones, ¿verdad? Y esas decisiones influyen mucho en nuestra vida material, ¿cierto? En el día a día, porque hay ley de causa y efecto. Pero ¿cómo esa ley de causa y efecto nos afecta cuando desencarnamos en ese sentido? ¿Cómo nos puede afectar esa ley de causa y efecto en el sentido de cuando pasamos o soltamos, desencarnamos? Sí. Sí, está presente en cada aspecto de esta desencarnación. Pienso que son varias, la pregunta tiene muchas capas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede exactamente en el momento que partimos? Y desde ahí se ve ese efecto o esa causa-efecto, o el efecto causado por lo que hicimos, las causas y consecuencias. Porque la doctrina nos habla de que inclusive el desprendimiento del cuerpo depende de cómo hayamos vivido. O sea, desde el momento, desde el instante en que el cuerpo falla, que el cuerpo se muere, digamos, que es realmente el que muere, nosotros no morimos, la muerte como tal no existe,
si la contemplamos como seres que tenemos una vida eterna, pero el espíritu es el que tiene la vida eterna, no el cuerpo. Pero en el mismo instante en que el cuerpo falla, termina su labor, como la carcasa, el uniforme, el disfraz que tenemos, en ese momento empieza un desprendimiento, y la doctrina habla de que depende de cómo hayamos vivido, de la percepción que hayamos tenido de esa vida futura. O sea que conocer y todo esto que estamos haciendo y las personas que están escuchando esta presentación, esta grabación o este video, es importante que sepamos que hasta el conocimiento de hacia dónde vamos, este tema que estamos tratando y que merece mucha lectura, merece que ahondemos en él y que entendamos y que tengamos un concepto claro y lógico de lo que es y de lo que pasa después de la desencarnación, después de la muerte que llamamos, ¿no? Pero se vive desde ese momento, desde el momento del desprendimiento del cuerpo y el alma, que pasa a ser espíritu, y lo que viene después, a dónde vamos. Jesús nos decía que en la casa del Padre hay muchas moradas, y eso que se refiere a que vamos a una de esas moradas, dependiendo cómo hayamos vivido, dependiendo el bien que hayamos hecho, el amor que hayamos sembrado, el ejemplo que hayamos dado. Pero una persona que actuó mal intencionalmente, seguramente no va a ir a la misma morada que fue una persona que actuó bien, que dio amor, que compartió, que siguió todas estas enseñanzas que nos ha dado Jesús de amor y de ayudar al necesitado, de todo esto de ayudar al necesitado, de visitar al enfermo, o sea, toda esta cartilla que nos dieron de cómo hacerlo. Pienso que seguirla, ahí es donde vamos a ver la diferencia. Y no es que uno va al cielo y el otro al infierno, necesariamente, como nos explica, y tú lo mencionabas, el judaísmo o el cristianismo, que al mismo tiempo hace una gran diferencia entender hacia dónde vamos. Y Kardec lo hace muy bien. Kardec, como insisto, es tan académico, nos explica qué es el alma, nos explica qué es el espíritu, nos explica el periespíritu, nos dice que somos tres esencias, que somos cuerpo, periespíritu, que nos une a un alma que está encarnada. Y nos dice que el alma es el espíritu encarnado. O sea, le da un concepto a cada cosa para poder entender que en este desprendimiento, en este rompimiento, se juega lo que viene después en nuestra vida futura. Si nos habla del nadaísmo, nos habla de las distintas corrientes filosóficas, ¿y qué pasaría si no hay nada del otro lado? Pues tengo amigos que me dicen, no, al hueco y hasta ahí llegamos. Ahora hace una pregunta muy interesante y dice, ¿cómo se comportaría entonces una persona, digamos que es un asesino, un pedófilo, creo que es el ejemplo exacto de él, si tiene una semana de vida? Si ya le queda una semana de vida y a ver cómo la va a vivir. Si del otro lado no hay nada, ¿será que los malos serían más malos? Si no hay nada que arrepentirse, si no hay nada que reparar, si aquí no vinimos a aprender ni a ser mejores, entonces, ¿cómo sería el comportamiento de la humanidad? Pienso que es importante tener esa causa, ese efecto y consecuencia, o ese efecto, causa-efecto en nuestra vida y cómo nos impacta para esa vida futura. Así es, yo creo que también es importante añadir ahí es que los pensamientos son un poder de creación, ¿verdad? Tanto yo, digamos, encarnado, mis pensamientos en este momento están generando una realidad y cómo veo yo las cosas. Son los pensamientos también, como somos eternos, nuestros pensamientos continúan en el plano espiritual y son ellos los que crean esa realidad, ¿verdad? Sí, hay una pregunta específica sobre qué nos llevamos prácticamente en el libro de los espíritus, y básicamente habla de los recuerdos, el deseo de volver, el deseo de seguir mejorando, como una de las cosas que nos llevamos. Ya en el libro del cielo y el infierno especifica un poco más y habla de que el conocimiento no muere tampoco, y para muchos es una alegría también saber que regresamos con donde dejamos, por lo menos en nuestro proceso de crecimiento, de madurez o de conocimiento, sabiduría, como lo quieras llamar, o todos ellos. Para algunos dirán, bueno, listo, regreso con mis clases de piano, ¿cierto? Entonces, yo a veces veo también esos niños prodigios de 2 años, de 3 años, tocando unas obras con unos deditos que no es posible que puedan tocarlo, y que mucha gente llevamos 30 años tratando de aprendernos el Happy Birthday y todavía no
todavía no nos sale bien, y ahí es donde yo digo, bueno, esto creo que el Espíritu me lo ha enseñado, estos niños prodigio, entre comillas, son almas y espíritus que regresaron con ese conocimiento, esa sabiduría, para poder ser tan sabios y tan talentosos, digamos, con esos dones, con esos regalos que vienen en realidad, que son sembrados, muchas veces no son regalos nada más, son siembra que han hecho de aprendizaje de otras vidas. Quisiera también resaltar algo, Esteban, y a todos pues, los que nos escuchan, que es importante el por qué tenemos miedo a morir. Yo pienso que eso fue uno de los temas que cuando vi el tema, mejor dicho, se me vino a la mente. No solamente qué pasa después, sino el miedo que está relacionado con la muerte. Hay una canción de hace muchos años por allá que decía, todos queremos ir al cielo, pero no todavía. Sí, entonces queremos ir, pero nos da miedo. Entonces, ¿a qué se debe el miedo? Y mucho del miedo tiene que ver con la aniquilación del ser, o sea, como algunas teorías que hablan de volver como la gota de agua al océano, que se pierde la individualidad, que es uno de los temas importantes, que es fundamental, me parece también, para ponerle la lógica necesaria a este tema. Y es, si cuando muero, mi energía o mi ser, lo que yo fui, que es una gota de agua individual, pero ahora cae en el océano, esa gota se perdió. O sea, desaparecimos. Nos mezclamos otra vez y se derritió en el océano, y esa gota nueva no tiene nada tuyo ya, ¿sí? O muy poco. Entonces, pienso que el miedo viene de la aniquilación o aniquilamiento, no es la palabra, de la pérdida del esfuerzo por ser mejor. Es decir, se acabó todo lo que hicimos, se acabó todo lo que procuramos en mejorar moralmente, mejorar nuestros valores, mejorar intelectualmente, porque llegó la desencarnación y hasta ahí llega y se pierde todo ese esfuerzo. Entonces no tiene mucho sentido, mucha lógica, y pienso que esa conservación de individualismo, nos lo dijeron los espíritus también en el libro, en el capítulo 3 habla una pregunta específica sobre el individualismo que se conserva, ese individualismo aún después de trascender a otra vida. Así que ese miedo, la explicación que le encuentro y apoyado en la doctrina, es el miedo, ese miedo viene de una noción incompleta o desconocimiento de lo que va a pasar en la vida futura. O sea, si nosotros, y por eso nosotros como espiritistas tenemos una tranquilidad sobre la muerte también, sobre esa muerte del cuerpo, sobre trascender, sobre desencarnar, porque para nosotros está un poco más claro, no es que tengamos la verdad en nuestras manos, ya lo sabemos todo, seguramente habrá muchas cosas que todavía no están a nuestro alcance de comprender, pero nos da cierta tranquilidad, no sé si nos identificamos con eso, ¿cierto? De que tenemos un poco más de claridad sobre la vida futura y le perdemos ese miedo. Así que esto es un tema tan importante que pienso que es el eje también de nuestra convicción hacia la doctrina espírita. Sí, así es. Y yo creo que sería bueno entrar un poco más en el cambio de sentimiento, porque una de las cosas que yo me acuerdo muy bien que me resaltó en el libro de Nuestro Hogar de André Luis es que él estuvo en su propio mundo de sufrimiento, y en el momento que pidió ayuda a Dios, de una le llegó auxilio. Y esa era la pregunta, ¿es el auxilio? Porque digamos, cuando estamos aquí encarnados, cuando estamos deprimidos y pedimos ayuda, nos llega ayuda, ¿cierto? Siempre hay alguien que quiera ayudarnos. ¿Existe esa ayuda también en el plano espiritual? Sí, eso es un momento crucial de ese libro que me impactó mucho. Ese libro yo me lo encontré alguna vez sin saber qué era ni nada. Yo empecé a leerlo, no sabía ni de quién era hace muchos años, y aprendí lo del suicidio, ¿no? Cuando lo llamaban a él suicida precisamente por el estilo de vida que tenía. Un poquito más de aquello que mencionabas ahorita de la causa y efecto, que aún las causas físicas se consideran suicidio en el campo espiritual, o sea, atentar contra nuestro cuerpo. Pero más en ese detalle que tú mencionas, sobre el pedir ayuda, el ser humilde, el doblar
nuestro cuerpo ya hacia Dios, inclinarnos hacia Él y decirle, listo, yo me rindo, ten piedad de mí. O sea, todo lo que nosotros sabemos, pero sigue siendo válido en el campo espiritual para poder salir de un estado a otro, llamémoslo así. En este caso era para ir del umbral a nuestro hogar a recibir ayuda. Eh, y es fundamental. Yo pienso que sin entrar en polémicas religiosas, es a lo que se refieren los cristianos cuando dicen que con una oración se cambia todo, ¿sí? Cuando se acepta a Dios como un salvador, ya somos salvos. Yo no sé si será tanto así, sin entrar, como te digo, en polémica, pero sí es una indicación de eso, de empezar por ahí. Yo pienso que es un buen comienzo, darle el poder a Dios, darnos nosotros ese pequeño lugar delante de Él en esta vida o en la vida espiritual, para que Dios nos asimile, nos acepte como sus hijos también y nos recoja otra vez en sus brazos. Eso yo también lo dudaba, yo decía, bueno, pero si es un Dios tan poderoso, ¿qué necesidad tiene de que uno le alabe y qué necesidad tiene de que uno le cante? Pienso que Jesús hizo un trabajo muy bueno al hablarnos del Padre, porque la figura paterna, padre e hijo, pues cuando ya uno tiene sus hijos y se da cuenta de que uno castiga, pero no castiga, uno educa, en realidad, y tampoco es que quiere que los hijos le rindan pleitesía o se arrodillen ante uno, pero sí uno se satisface con el respeto que ellos tienen por uno y que acepten la autoridad, y da satisfacción también, porque sabemos que van por el camino correcto de aceptar las recomendaciones, de aceptar la educación. Yo pienso que es muy parecido, debe ser lo que debemos hacer con nuestro padre también, de aceptar su enseñanza, la enseñanza de su hijo, como tú decías, en ese momento en camino, en el campo espiritual. Ojalá lo podamos hacer aquí, no tengamos que ir al umbral y pasar por todos esos años, creo que fueron 7 años de deambulando, por llamarlo así, que son espíritus que están vagando sin rumbo, precisamente por su desorientación, por su falta de conciencia hacia la vida futura, por el mal manejo de su vida, hasta de su cuerpo, que es un tesoro que te entregan para que puedas lograr tu misión. Ya sabemos que aquí venimos a expiación o misión. Entonces, venimos con este trabajo, y el cuerpo es necesario, es como nuestra escafandra, como nuestro uniforme de uso, que sin él no hay nada que hacer y hay que cuidarlo. Entonces, son muchas cosas que se juntan en este tema, porque definitivamente nos marca el día a día, cada pasito que vamos dando, cada centavito que vamos ahorrando de nuestro dar, sobre todo. Dar mucha importancia a servir, a tocar vidas, a dar amor, porque ahí también la causa y el efecto son importantes para cómo va a ser nuestra trascendencia, o de regreso a casa, básicamente. Vamos a regresar a casa y nos van a recibir como cuando nace un bebé, ¿cierto? Cuando nace un niño. Así va a ser nuestro nacimiento de regreso, cuando es con alegría, cuando hemos cumplido la misión, cuando hemos crecido moralmente, somos mejores que cuando empezamos. Yo creo que también entonces es importante aclarar que de acuerdo a mi nivel de moral evolutivo, moral o moral evolutivo, y de acuerdo a mi conocimiento, lo que sucede después de la muerte es completamente diferente de acuerdo a los grados morales y de conocimiento, ¿verdad? Correcto, vamos creciendo, vamos sembrando para ese futuro. Y es que al final, Kardec nos plantea 3 opciones. Nos dice, o el nadaísmo, es decir, no viene nada después de la muerte, o nos mezclamos en un océano, como la gota que cae en el océano, y se pierde su individualidad, o simplemente conservamos nuestra individualidad, nuestro individualismo, nuestras características que tenemos aquí, y nos las llevamos y seguimos, y nuestra vida eterna, el alma o el espíritu mejor, tiene un alma, una vida eterna, que viene, se encarna, viene a esta vida, crece, regresa. ¿Cuál de las 3 tiene más sentido? ¿Cuál de las 3 tiene más lógica inclusive? Que es de las cosas que más me gustan del espiritismo, es que se trabaja con lógica,
y no con fe, con los ojos cerrados, ¿sí? Con dogmas de fe, o sea, créelo porque tienes que creerlo, porque así está y así lo dijeron y trágatelo, ¿cierto? Sino se puede analizar las cosas y tiene todo el sentido. De verdad que es un deleite leer a Kardec, cómo estructura cada cosa, cómo hace, se nota su academia, ¿cierto? Así que es un placer también cómo va desmenuzando todos los temas. Y este es un tema que él trabajó mucho, le dedicó un libro completo a esto, que los invito a que lo ojeen. Es un libro, se deja leer, la verdad es que los libros de él son, sobre todo cuando tienes un tema específico, cuando vas a leerlo solamente por leerlo, tienes que cerrar el libro y digerir porque es demasiada información en cada frase que sale de sus libros, ¿no? Pero es un deleite también poder aprender todo esto, que a la larga es lo más impactante. Sabemos que nos va a cambiar esta vida y la otra, ¿sí? Así que es necesario que lo hagamos, ¿no? Así es, yo creo que es importante que lo que dijiste de ese libro, El cielo y el infierno, yo creo que para mí, en mi opinión, es uno de mis preferidos porque es muy claro y nos da relatos de que cada alma es una alma y es diferente, pero que lo que somos y lo que hacemos y lo que estudiamos tiene una consecuencia en el plano espiritual. Eh, yo he oído mucho de situaciones donde el espíritu muere y no se da cuenta que está muerto y sigue haciendo las mismas cosas como si estuviera vivo. Ujú. ¿A qué se debe esa situación? Hay una mención importante a la forma como se muere, un poco de la vida y un poco del momento de la muerte. Eh, Hay una diferencia entre la muerte violenta, es un caso, la muerte repentina en un accidente, donde es tan rápido el proceso que el espíritu dura. La literatura habla de horas, meses o años inclusive, Wow. literalmente, para para darse cuenta de lo que pasó, ¿sí? También importante tener que la muerte natural, la muerte de cuando hay una degradación lenta, la muerte es igual de lenta. Que si es dolorosa, preguntan también, le pregunta Kardec a los espíritus, y él responde o ellos responden que no lo es, que son procesos, que duele menos que muchas cosas que suceden, que nos duelen aquí a nosotros. Yo me imagino un machucarse un dedo, ¿a quién será? Debe doler más, o qué otra cosa. Las mujeres dirán que un parto, nosotros, quién sabe, que a los hombres nos duele todo, así que no hay problema. pero, pero interesante es que es un proceso natural, es un proceso, y también habla, recalca esto que mencionaba antes, sobre el conocimiento o la convicción que tiene sobre la vida siguiente, sobre la vida futura. Ese conocimiento que tenemos los espíritas de saber para dónde vamos, saber qué es lo que va a pasar, más o menos el proceso, hace que la muerte sea más tranquila. Mm. Eh, Muchas veces las personas ya están, el cuerpo se ha desprendido del alma. Hay veces que el cuerpo está solo, personas que llevan muchísimos años en coma y el espíritu ya se fue, queda el cuerpo latiendo. Eh, sí, son distintos casos, pero me llama mucho la atención esa parte del conocimiento de la vida futura o el entendimiento de la vida futura. Y también me llama la atención el cómo viviste, ¿no? Tu apego a lo material, tu desprendimiento, que va muy relacionado con esto, o sea, saber para dónde vamos. Y por eso estás haciendo el bien también. Queremos el premio de la otra vida, de la vida eterna. Todos tenemos vida eterna, pero queremos esa vida cada vez mejor, cada vez mejores mundos. Y aquí se conjuga todo esto que nos enseña la doctrina. Y lo último, poder tener un viaje mucho más tranquilo. Y ahí cito también al libro de el chico Javier con el hermano Jacobo, Mm. que me pareció también un libro muy detallado, se llama Volví, de la historia del hermano Jacobo, que prometió
volver a su centro después de desencarnar y todo lo que pasó. Y relata, no sé si hay otro libro que lo haga, pero me gustó este que detalla cada sentimiento que del proceso, las visitas, quién te espera, quién te ayuda, inclusive en ese rompimiento, ese rompimiento, no, esa desvinculación de esos links, de esos enlaces que hay entre el cuerpo y el alma, cómo se van separando. Es una separación, no un rompimiento, que va soltándose, inclusive te pueden estar ayudando a que ese proceso sea más rápido y menos traumático. Y ya después, cómo es el viaje de regreso. Es otro libro también que invito a leer, que es Volví, de Chico Javier por el hermano Jacobo, el espíritu del hermano Jacobo. Tenemos información. Mi papá creo que no tuvo la suerte de haber podido compartir con él mucho de esto, pero sí hay gente que ha vuelto y que nos ha contado cómo es y sabemos para dónde vamos, sabemos cuál es el camino y qué nos espera y cómo hacerlo mejor, que es la mejor parte, ¿no? Me acuerda mucho también, hay un proceso de André Luis, creo, si no estoy mal, es en el libro Los Misioneros, que es la desencarnación de Dimas. Y es bien interesante porque él explica más o menos el proceso de cómo ellos lo ayudan a desencarnar y explica muy bien la mecánica de la desencarnación y me pareció muy interesante como lo describe André Luis. Y para todos, como siempre, les deseo mucha paz y hasta el próximo episodio.